El voltaje de salida es igual. Pero mientras BI sea mayor a 4, Ahí está el detalle. mientras sea menor. Puede ser menor. Supongamos que BI vale 1. O sea, habíamos dicho que acá hay un punto de quiebre, ¿no? Lo habíamos analizado. Los circuitos anteriores eran mucho más sofisticados que estos. Cuando vale 0,1 voltios esta fuente, ¿quién gana? ¿Esta o la de 4 voltios? La de 4. Entonces, ¿qué pasa con el diodo? Está encendido, un cable, por lo tanto el voltaje de salida, ¿cuánto va a ser? 4. Entonces va a ser 4 ¿hasta cuándo? Hasta que sea 4. ¿De acuerdo? Porque no hay una resistencia, no hay nada, si no tendríamos que analizarlo. ¿De acuerdo? Cuando es mayor que 4 el voltaje de entrada, 4.1, ¿quién va a ganar? ¿El voltaje de entrada o el voltaje de la fuente? El voltaje de entrada. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se va a superponer a la gráfica. Esto se abre. Al abrirse no existe esto. La resistencia está conectada al aire. O sea, sería un cable. ¿El voltaje de salida qué va a ser? El voltaje de entrada. Y obviamente pasa lo mismo acá, ¿no? Pasa lo mismo ahí. O sea, todo el ciclo positivo es igual, ¿no? Todo el ciclo positivo es igual. Y en el ciclo negativo, ¿qué pasa con la corriente de la fuente de entrada con respecto a la fuente de 4? Se suman. Entonces, sí o sí, el diodo va a estar siempre, cuando sea negativo, ¿qué? Va a estar abierto, encendido, ¿no? Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Entonces, es como que tenemos... Ese sería mi voltaje de salida, ¿no? Ese sería mi voltaje. ¿No se entender? Muchachos, ¿no se entender? ¿Sí? Ok. En el otro lado. En el otro lado, para el ciclo positivo. En el otro lado, para el ciclo positivo, ¿qué pasa? En el ciclo positivo, ¿qué pasa? Esta fuente puede ser menor que la de 3. O sea, estamos diciendo que el voltaje de entrada acá vale 3, ¿no? Acá vale 3. Si es, ¿quién predomina? ¿La de 3 o la VI en este instante de tiempo? ¿Ya? ¿Quién predomina? Porque esos son mis puntos críticos, ¿no? Estos son mis puntos críticos. ¿Quién predomina? ¿La de 3 o VI? Estoy analizando en este instante. La de 3. Si está la de 3, ¿cuánto es el... Perdón, el diodo está encendido o apagado? Está apagado. Está abierto. Es un circuito abierto. Por lo tanto, el voltaje de salida es... ¿De acuerdo? Es 0. Cuando esta fuente es mayor que la de 3, cuando esta fuente es mayor que la de 3, 3.1, por dar el ejemplo más fácil, ¿quién va a predominar? ¿3.1 o 3? 3.1. Entonces, ¿qué va a pasar con el diodo? ¿Se enciende o se apaga? ¿Por qué no? Si ya predomina la de 3.1. ¿Ya? Predomina la de 3.1. Entonces, ¿qué pasa con el diodo? Se enciende. ¿Qué se vuelve? Un cable. Entonces, el voltaje de salida, ¿qué va a ser igual? A VI menos 3, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí vas a tener 3.1 menos 3, 0,1. 5 menos 3,
2. O sea, ¿a qué va a ser igual el voltaje de salida? A VI menos 3. Es decir, lo máximo que puedo llegar, ¿cuánto sería? ¿Cuánto? 7, 17, ¿no? Entonces, lo máximo que puedo llegar es 17. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese va a subir con la misma forma, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta 17. ¿No? O sea, cuando sea 20, ¿cuánto va a ser el voltaje de salida? 17. Y acá también hay un punto crítico, ¿no? Entonces, de ahí, ¿qué empieza a hacer? A bajar hasta acá. ¿Por qué? Porque esto es simétrico con esto. O sea, acá debería ser 0. Cuando es negativa la onda, o sea, en el ciclo negativo, ¿qué va a pasar? La corriente azul se suma con la corriente 3, ¿no? Al sumarse, el diodo siempre va a estar apagado, por lo tanto la salida va a ser 0. Entonces, ese es el voltaje de salida para ese ciclo. Diodos no es tan simple, ¿no? Por lo menos en alterna ya no es tan simple. En continua es circuitos. Ok, para el tercer ejercicio, ¿qué pasa? En el ciclo positivo, todos tienen la misma lógica. En el ciclo positivo, por aquí viene, ¿de acuerdo? ¿Cuál es un punto crítico? 5, ¿no? 5. Pero ingeniero, ¿por qué 5? Porque no hay resistencias. Ahí sí puedo decir que 5. Porque si no tendríamos que hacer como la clase anterior, ¿no? X y Y. ¿De acuerdo? O sea, en realidad esto es X, pero ese X va a ser 5. ¿Ya? Ok. Cuando es positivo, compite contra... Perdón, cuando es menor que 5, compite contra quién. ¿Contra quién compite? ¿Contra quién compite? Contra el I5. ¿Quién va a ganar? ¿II o I5? Mientras sea menor a 5. Este es por decirlo así, ¿no? Se entienda, ¿no? Ya, ¿quién va a ganar? II, I5. I5. Si gana I5, ¿qué pasa con el diodo? Está apagado. Por lo tanto, ¿qué va a ser la salida? Esto no existe. Al no existir esto, esta fuente está al aire. Es como que no existe tampoco. No existe toda esta malla. ¿Qué va a ser el voltaje de salida? El voltaje de entrada. O sea, va a ser esto, VI. ¿De acuerdo? Va a ser VI. Cuando VI, vamos a hacerlo así, ¿ya? Creo, para que se entienda mejor. Cuando VI es menor que 5, ¿qué pasa? El diodo, ¿qué está? El diodo está apagado. Entonces el voltaje de salida es el voltaje de entrada. ¿De acuerdo? Creo que ahí está más entendible. Hagamos lo mismo acá, para los que están perdidos, ¿ya? De nuevo. Cuando el voltaje de entrada es menor que ¿quién? Que 4. En realidad que X, ¿ya? Pero te dice, se puede hacer. Cuando el voltaje de entrada es menor que 4, ¿qué pasa con el diodo? ¿Qué pasaba acá? El diodo que está, ¿quién predomina? II y 4. ¿Y 4? ¿Qué estaba el diodo? Encendido. Si el diodo está encendido, entonces el voltaje de salida es igual a 4. Ahí están los 4. Cuando el voltaje de entrada es mayor que 4, ¿qué pasa con el diodo? Pues esto debería ser así, ¿no? Que está apagado, porque predomina II. ¿De acuerdo? Predomina II.
Entonces, ¿cuánto es el voltaje de salida? Esto no existe. ¿Quién es? El voltaje de entrada. Por eso es esta gráfica. Y en el negativo, cuando el voltaje de entrada es menor que 0, ¿qué pasa con el diodo? Está apagado. Entonces el voltaje de salida, ¿qué es igual? O perdón, el diodo está encendido. Entonces el voltaje de salida, ¿qué es igual? ¿Sí? En este caso, porque así está más entendible, creo, ¿no? En este caso, cuando el voltaje de entrada es ¿qué? En realidad debería ser así, cuando el voltaje de entrada es menor que X, ¿ya? O sea, como referencia 3. ¿Qué pasa con el diodo? ¿Qué pasa con el diodo? ¿Quién gana? II y 3. Y 3, ¿qué pasa con el diodo? Está apagado. Entonces, el voltaje de salida, ¿qué es igual? A 0. Ahí está el 0. ¿De acuerdo? Ya sabemos que esto es 3. Cuando el voltaje de entrada es mayor que 3, ¿qué pasa con el diodo? ¿Quién gana? II y 3. II, ¿qué pasa con el diodo? Se enciende. Entonces, el voltaje de salida, ¿a qué es igual? A BI menos 3. ¿De acuerdo? Y cuando el voltaje de entrada es menor que 0, es decir, en el ciclo negativo, ¿qué pasa con II y I3? Se suman. Por lo tanto, el diodo siempre va a estar apagado. Entonces, el voltaje de salida, ¿qué es? 0. ¿Me vas a entender? Creo que está más claro así. Acá. Ya está el primero. ¿Qué pasa cuando BI es mayor que 5? A ver, muchachos, ya para acabar. ¿Qué pasa cuando BI es mayor que 5? ¿Qué pasa con el diodo? ¿Gana II o gana I5? II. Si gana II, ¿qué pasa? El diodo se enciende. Entonces, ¿el voltaje de salida cuánto es? 5. O sea, esto. Y esto se repite, ¿no? Cuando el voltaje de entrada en el ciclo negativo es menor que 0, la corriente viene en este sentido. ¿Qué pasa con II respecto a I5? Se suman. Por lo tanto, ¿qué pasa con el diodo? Está apagado. Entonces, ¿cuánto es el voltaje de salida? No. Sería, si el diodo está apagado, no existe. ¿Quién es? VI. ¿De acuerdo? ¿Me vas a entender? Y este último, este último, solamente voy a hacer para uno, ya lo terminan ustedes, ¿ya? Ya lo terminan ustedes, vean. En el ciclo positivo, esto va acá, acá está II. Cuando VI es ¿quién? Menor que ¿quién? Que 5,3, porque esta es la fuente. Ojo que acá hay dos puntos críticos. ¿Qué? ¿Quiénes son los puntos críticos? 5.3 y menos 7,7. Esos son los puntos críticos, ¿de acuerdo? Si yo tengo que el voltaje de entrada es menor que 5.3, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién predomina? II y de 5.3. De 5.3. Si predomina I de 5.3, ¿qué pasa con el diodo de silicio? Apagado. ¿Qué pasa con el diodo de germanio? Al estar apagado, esta corriente viene por acá. ¿Qué va a predominar? Estos se suman. El diodo de germanio está apagado. Si ambos están apagados, no existe. ¿Qué es el voltaje de salida? El voltaje de salida es VI. ¿De acuerdo? O sea, va a ser esto. Pero ojo, esto ya es silicio, ¿ah? Ya no es ideal. Entonces tiene que pasar ¿de qué? De 0,7.
Entonces, ¿cuánto va a necesitar el voltaje de entrada para vencer a este? 6. Más de 6. Más de 6. Entonces este punto no es 5.3, es realmente 6. ¿Me vamos a entender? Lo mismo con la otra lógica. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Les debería salir de esta manera. Deberían obtener, esto se llama un circuito limitador, un circuito el último limitador. Esto es un elevador porque está elevando la señal, ¿de acuerdo? Limitador. Ok, muchachos.